Oiga, los opositores nunca han querido la reforma social del gobierno. No quieren que los ancianos que no tienen ingresos en su vejez, el Estado les dé un bono pensional. Pero con la reforma anterior, las grandes pensiones eran subsidiadas por el Estado y de eso no dicen nada. En el marco de la sanción de la reforma pensional que se adelantó aquí en la Plaza de Bolívar, el representante Heráclito Landines hizo presencia y con él hablaremos sobre los beneficios que tendrá esta iniciativa para los colombianos. Representante, bienvenido a ¿Quién y Qué? Hola, un saludo especial, un saludo a todos los visitantes de ¿Quién y Qué? Bueno, representante, quisiera que nos contara qué es para usted lo más beneficioso que tendrá esta iniciativa, sobre todo para los adultos mayores de Colombia. Esta es la reforma social más importante en las últimas décadas en Colombia. Creo que es un hito de este gobierno, de este Congreso, aprobar esta reforma. Y lo más importante es que tiene una visión de solidaridad entre todos los colombianos. Con el sistema actual o el anterior, de cada 4 colombianos se pensionaba uno. Y los demás, la crisis, la pobreza, la indigencia, ahora todos los colombianos tendrán derecho a una pensión. Los que nunca ahorraron, los que nunca cotizaron tendrán 225.000 pesos mensuales que les alcanzará hoy para un mercado, para el arriendo, para comprar algo, para comer, para llevar a su mesa. Eso es muy importante, porque hay cerca de 3 millones de personas hoy que no reciben un peso, mayores de 65 años. Con esta reforma lo van a recibir, pero además es que la pirámide poblacional va creciendo en el sentido de que las personas mayores será el número más grande en Colombia. Y si no tienen unos ingresos mínimos mensuales, van a vivir en la indigencia y en la extrema pobreza. Por eso es muy importante esta reforma, que entre los colombianos serán, aportamos al sistema y el Estado lo redistribuye para que todos tengan un derecho a la pensión. Es imposible hablar de esta reforma sin mencionar también el enfoque de género, ¿no? El reducir brechas de género. ¿Qué decir sobre esto? Que las mujeres, dados que tienen la carga en la sociedad más grande, que es criar a los niños, concebirlos, cuidarlos, acompañarlos, es un desgaste físico y un desgaste emocional más grande. Por lo tanto, la Corte ya dijo que deben pensionarse con una edad inferior a la que están pensionando hoy, con menos semanas, y en la reforma le incluimos o le rebajamos más semanas, para que las mujeres tengan un tratamiento diferencial positivo, para que, de acuerdo con esa carga en la sociedad, tengan un reconocimiento por la misma sociedad y que se pensionen en una edad más corta. ¿Una reducción de 50 semanas por hijo hasta 3 hijos? Hasta 3 niños, ese es el requisito. 50 semanas es más o menos un año, es decir, en la práctica serán más o menos 150 semanas, 3 años, más la rebaja que pidió la Corte Constitucional. Es decir, las mujeres podrán pensionarse más o menos a los 55 años si cumplen estos 2 requisitos. Representante, digamos que hay un debate principalmente alertado desde sectores opositores en el que se señala que la reforma puede caerse por vicios de trámite al no haber sido debatida, según ellos, por la Cámara de Representantes, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? Oiga, los opositores nunca han querido la reforma social del gobierno. No quieren que los ancianos que no tienen ingresos en su vejez, el Estado les dé un bono pensional. Pero con la reforma anterior, las grandes pensiones eran subsidiadas por el Estado y de eso no dicen nada. Es decir, las pensiones de los congresistas, exmagistrados, que eran pensiones de 25 salarios mínimos, más o menos unos 33 millones de pesos, eran subsidiadas por el Estado. Todas. Los de los expresidentes de la oposición, financiadas por el Estado, porque no alcanzaron a ahorrar. Es decir, no son de sus ahorros, es de los ahorros del Estado colombiano que se están pagando esas pensiones. Y ahora no les gusta que las personas de menores ingresos que no tienen pensión, el Estado les reconozca un bono pensional. Es un tema que no tiene sentido como sociedad, no tiene sentido de ser solidarios con los otros colombianos. Y yo creo que ese es el argumento de ellos. Pero, a propósito de esa discusión, esta Cámara discutió la reforma pensional en comisión y en plenaria, porque en plenaria en primer lugar se debatió la ponencia negativa del proyecto. Se debatió, se discutió, se votó y se negó. Entonces hubo una discusión. Después se abordó la discusión de la ponencia positiva, del articulado, del contenido, y se aprobó por la mayoría de la Cámara de Representantes, como dice la ley quinta, que es el reglamento del Congreso. Y después de esa discusión se presentó una proposición que fue aprobada, que fue adoptar adoptar el articulado que ha sido aprobado
en el Senado de la República. Entonces, toda la discusión fue legal y fue legítima, pero sobre todo fue aprobada por las mayorías como lo exige la Constitución y la ley. Representante, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un saludo a toda la audiencia.